Cuando Dios el que puso al pastor aquí, no lo puso nada el presidente de la República, el Chapulín, no, lo puso Jehová de los ejércitos. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No, pero tenemos la visión. Y a su nombre. Gloria. Es el sobrado. Es sobrado, sabe más que todo. Es sobrado. Ese no puede ministrar según Levíticos 21. El que tiene testículos magullados. Ese representa el estéril. El que no da fruto. El que no da hijos espirituales. Dios. No podía ministrar el estéril, el que tenía el testículo magullado. Si yo predico, yo enseño, tienen que salir 3, 4, 5, 6 mejores que yo. No puedo ser estéril. Si usted está en el coro, tienen que salir 6, 7, 8, 9 directores de coro. 3 mandolinas. ¡Aleluya! Ora y sequía. El que tiene el testículo magullado no podía ministrar en la antigüedad porque no daba hijos. El evangelio no se trata que él tome el micrófono, no se trata que él salga en el afiche, se trata que él dé más hijos espirituales. Pablo dijo, sufro dolores de parto por usted, le decía a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado. Sufro dolores de parto. Sufro dolores de parto, decía. A Onésimo lo engendré en mis prisiones, decía. Cuando estuvo en la cárcel, ahí le predicó. A lo mejor no había una plataforma, no había un micrófono, estaban presos, estaban en la oscuridad, pero ahí estaba la palabra de Dios, los labios del apóstol predicando el evangelio, porque no es necesario tener un micrófono en la mano para predicar el evangelio. Usted abra sus labios, predíquele al vecino, predíquele al del negocio, predíquele al compañero de trabajo, predíquele a su hijo. Es el evangelio, llevar la palabra, no por vanagloria, no por ser visto. Porque por eso Pablo decía, no conforméis este siglo. Ve que ahora todo es farándula. Usted prende la tele, todos los matinales farándula. Y nosotros los pentecostales también queremos farándula, también queremos cámara, también queremos salir en la tele, también queremos sonar, también queremos andar en el afiche. No conforméis a este siglo, decía el apóstol Pablo, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados, decía. No conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. Santo. Hermano amado, los sacerdotes que ministraban, estaba estudiando la ropa del sacerdote. El sacerdote, las vestiduras traen una riqueza espiritual tremenda, una riqueza espiritual para nuestra vida, para la iglesia. Cada vestimenta tenía una representación. El turbante, la diadema, tenía una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Una diadema de oro en la frente que decía santidad a Jehová. ¿Y eso qué representaba? Representaba que nuestros pensamientos tienen que estar en Dios, tienen que estar en el evangelio, tienen que ser apartados para Dios. Santidad a Jehová, decía el sacerdote aquí, la diadema. Todos los miraban y decía santidad a Jehová. A ese se le notaba que era pentecostal, pues. Ese iba en la calle y sabían que era pentecostal, sabían que era siervo de Dios, porque llevaba aquí en la frente la diadema. Lo que te hace especial, ahora a lo mejor no está la diadema, pero está el Espíritu Santo, está la presencia de Dios. Hay gente que quiere estar alrededor de usted, quiere estar cerca de usted y dice, oye, tú tenías algo especial, tú tenías algo diferente, y no es usted, es la presencia de Dios en su vida. El efod, mire, el pectoral que usaba el sacerdote también tiene un significado. El pectoral tenía 12 piedras y tenía 2 piedras en cada lado, y cada piedra representaba a una tribu de Israel, a los hijos de Jacob. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, al Yom Kippur, a ministrar, llevaba ese pectoral de oro. Y en el pectoral tenía 12 piedras, hermano.
12 piedras que representaban las 12 tribus. ¿Y qué representación tenía esto? Que él entraba en la presencia de Dios con su hermano en el corazón. ¿Cómo entramos en la presencia de Dios nosotros? Señor, ayúdame. Ayúdame esto, Señor, quiero cambiar el auto. Señor, ayúdame en esto, ábrame esta puerta. Señor, ayúdame en esto. Pero este entraba a la presencia de Dios no con sus preocupaciones y sus problemas. Entraba con su hermano en el corazón. Porque hay un espíritu que se mueve en este tiempo, que es el espíritu de Caín. Cuando Jehová le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para estar pendiente de él? ¿Has escuchado eso? Ah, que ese está acostumbrado, ese siempre lo hace. ¿Acaso soy guarda yo de él? Pero el sumo sacerdote entraba con las 12 piedras al lugar santísimo. Entraba una sola vez al año a ese lugar. Se cree que entraba pata pelada a ministrar en ese lugar. Tomado de los textos de cuando Jehová llama a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas. Y a Josué se lo repite. Cuando se le aparece el ángel de Jehová, que era el Cristo preencarnado, le dice también, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces el sumo sacerdote no entraba a un lugar santo, entraba a un lugar santísimo, porque el templo se dividía en 2 sectores. De aquí para allá estaba el lugar santo, y había una cortina de tejón de miel que cubría todo este lugar, y nadie podía entrar a este lugar, solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año, el día del Yom Kippur, y primero tenía que pedir perdón por sus pecados, y luego podía entrar a ese lugar. Pero primero tenía que pedir perdón por sus pecados, lavarse, purificarse, limpiarse, y luego podía entrar a ese lugar. Y el traje del sumo sacerdote, en la falda, tenía campanas de oro. Una campana y una granada, una campana y una granada. Pero no de esas granadas para tirar en la guerra, no. Una granada que es un fruto. Y se cree que en Israel aproximadamente las granadas tienen 613 granitos. Imagínense la perfección de Dios. Se cree que aproximadamente. Y en el Antiguo Testamento usted tiene 613 mandamientos. ¿Qué representación de esto? Que la palabra nos va a hacer dar fruto. Que la palabra nos va a dar ese fruto de justicia. Que la palabra va a hacer nacer el sol de justicia en nuestra vida. Y las campanas que llevaba el sumo sacerdote significaban la proclamación del Evangelio. Tenían que sonar esas campanas. Tenían que sonar cuando él ministraba dentro del templo. Cuando él caminaba, las campanas del sacerdote sonaban, se escuchaban. Cuando él avanzaba, las campanas tenían que sonar dentro del templo. Permiso, mi hermano. Cuando el sacerdote caminaba, tenían que sonar las campanas dentro del templo. Tenía que escucharse el sonido de las campanas, en una representación que había vida de parte de Dios, porque está abierto los que están como muertos dentro del servicio, eso no abren sus labios, eso no dan gloria a Dios, pero los que tienen a Dios no pueden estar tranquilos, a eso no hay que tomar el micrófono y tirarle palos para abajo, porque esos saben a lo que han venido al culto, han llegado con gratitud, han llegado con una alabanza. La Biblia dice, entrad por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracia, con frutos de labios, que confiesen su nombre. Lo importante de los sacerdotes es un tema que pudimos estar hablando de los sacerdotes todo el rato. Y estos eran los que tenían que ministrar en el altar, pero no podían tener nube en el ojo, no podían ser jorobados, no podían ser enanos, no podían ser mutilados. ¿Qué significa mutilado? Que les falta algo, que algo les falta, que todavía les falta algo para
poder ministrar. Y cuando alguien está mutilado es que algo le falta. Y espiritualmente examinemos qué nos está faltando. ¿Qué nos está faltando para poder ministrar en la presencia de Dios? ¿Qué nos está faltando para que los cielos se abran sobre mi vida? ¿Qué me está faltando para que las promesas se materialicen en mi vida? ¿Qué me está faltando para poder cruzar el Jordán? ¿Qué me está faltando para poder alcanzar a lo mejor la bendición? A lo mejor es falta de perdón, a lo mejor le falta perdón, a lo mejor le falta entrega, a lo mejor le falta compromiso, a lo mejor le falta seriedad dentro del Evangelio. No sé lo que le está faltando a usted, pero si Dios le está hablando, examínese a través de esta palabra, examínese a través del Espíritu Santo en esta hora. ¿Qué es lo que me puede estar faltando a mí para alcanzar las promesas, para alcanzar la bendición, para que mis hijos lleguen al camino, para que mi familia sea prosperada, para que a lo mejor mi hijo sea libertado, mi esposo sea libertado? ¿Qué es lo que me está faltando? Porque muchas veces, sí, Dios nos quiere bendecir, pero hay algo que nos falta a nosotros. Muchas veces nos falta el compromiso, nos falta la oración, nos falta el ayuno, nos falta salir a predicar, nos falta alabar a Dios. ¿Qué le está faltándole a usted? ¿Qué te está faltando? Te dice el Señor en este día. ¿Qué te está faltando para que yo te bendiga? Para que mi bendición caiga en tu casa. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está faltando? Hay algo que nos falta. ¡Úsalo, Dios mío! Y en ese altar tenían que ministrar los sacerdotes. ¿Y por qué me tomo de esto? Porque Pablo le dice a los romanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que quiere decir apartado para Dios. Vivo, algo vivo, que se nos note que estamos vivos dentro del Evangelio. Sí, es verdad. Yo le puedo respetarle a usted, que usted venga días cansado, no pueda levantar sus manos. Y también puedo respetar a hermanos que están viviendo un proceso, que la están pasando. Pero usted que está bendecido no puede estar con esa cara en el culto. Usted no puede estar cabizbajo. Acuérdese de donde Dios lo sacó, las cadenas que Cristo cortó, los yugos que Él desató, para que en este día nosotros podamos estar aquí en su presencia. Si en otro tiempo no éramos nada, en otro tiempo estábamos perdidos, en otro tiempo nos apuntaban con el dedo, en otro tiempo nadie daba un peso por nuestras vidas, en otro tiempo nadie se quería acercarse a nosotros. Pero hoy estamos bendecidos. Mira a sus hijos, mira a su familia, mira a su esposo, mira al que está al lado suyo, mira al que a lo mejor no veía hace tiempo y hoy lo ve dentro de la casa de Dios. Y presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional significa su culto cabal, su culto con entendimiento. Eso significa su culto racional. ¿Qué quiere decir? Que el culto racional de nosotros es apartarnos, es santificarnos, es tener un sacrificio vivo, porque el Evangelio es sacrificio de venir en el invierno a lo mejor, apoyar a las dorcas, a las mujeres, cuando hace frío, a lo mejor dejar los niños en la casa, es un sacrificio. De eso está hablando el apóstol. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Los jóvenes, un sacrificio, poder sacrificarse, de poder estar aquí en las reuniones de jóvenes, levantándole los brazos a nuestro hermano Andrés, al que esté por delante de los jóvenes. Es un sacrificio estar aquí en la obra en los días de lluvia. Por eso Pablo le decía que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, acepto, agradable delante de Dios, y que sepáis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Sacrificio en el altar significa sacrificio. Oiga, Dios bendiga a mi hermana Nicole y a mi hermana Carla, hermano, que vienen del campo, vienen de lejos. Yo me saco el sombrero con estas mujeres también. Y si lo hace uno, ¿cuánto más Dios, hermano amado? Sacrificio, eso es sacrificio. Sacrificio el Evangelio. Sacrificio llegar al culto, a lo mejor con enfermedades, a lo mejor con tristeza, hermano amado, eso es sacrificio. A lo mejor el mundo cayéndose a pedazos, sin fuerza, pero sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. Sacrificio, hermano Lea, estar aquí.
venir de allá para acá, eso es sacrificio. ¿Cuántos años de sacrificio nuestros pastores a lo mejor creyéndole a Dios en una iglesia chiquitita con 2 o 3 hermanos, pero creyendo una palabra, creyendo que Dios iba a bendecir, creyendo que Dios iba a derramar algo? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso se llama sacrificio. A lo mejor muchas veces con su propio dinero, ahí pagando el arriendo, a lo mejor viendo que nadie llegaba, pero me imagino mi pastor con mi pastora y el Benja, los 3 ahí haciendo cultitos solo en la iglesia. Sacrificio es creerle a Dios, sacrificio es avanzar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta. Sacrificio, profetizar cuando nadie te cree a lo mejor. Cuando todos se burlan en el sueño, yo veía que hacía el hoyo con mi pastor y los que estaban al frente se reían. Porque así se ríen de nosotros muchas veces. Pero siga avanzando, sacrifíquese por la obra. Por eso Pablo decía que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Es un sacrificio. Los sacerdotes presentaban sacrificio, se apartaban para presentar el sacerdote, para presentar el sacrificio, para subir al altar. Ellos se preparaban, ellos no subían de balde, ellos estaban apartados, ellos estaban en la presencia de Dios, ellos se santificaban. No era cualquiera el que subía al altar de Jehová. Sí, al altar de acá subía cualquiera, subía a lo mejor los que estaban en fornicación, los que andaban mal, los que a lo mejor no les importaba nada, los que allá afuera andaban desordenados. A lo mejor todo eso subían al altar de acá, como muchos altares de acá hay en este tiempo, pero en el altar de Jehová no puede subir cualquiera. En el altar de Jehová tiene que haber sacrificio, tiene que haber santidad, tiene que haber aparcamiento. El altar de Jehová, sacrificio para subir al altar. Óigame, hermano amado, los sacerdotes, cuando David trajo el arca, la quiso traer con bueyes, lo quiso traer de la manera moderna, de la manera fácil, el atajo, a lo mejor la forma del mundo, y por eso murió un hombre, por esa hazaña que hizo David, porque quiso traer el arca, no como sale en el manual, no conforme a Dios demanda, no como el diseño de Dios, puso el arca del pacto en los bueyes, y establecido estaba por la palabra, que el arca del pacto tenían que cargarla los sacerdotes con varas bañadas con oro, porque eso representaba el sacrificio de presentar, de llevar la presencia de Dios, de cargar la unción de Dios, de cargar la presencia de Dios. Eso significa sacrificio, eso significa sacrificio. Los sacerdotes se sacrificaban por cargar la presencia, por cargar el arca. Esto no la tenían que llevar en bueyes, no, esto tenían que cargarla en los hombros, tenían que tener las marcas del evangelio, tenían que tener las varas marcadas. Sacrificio, le decía Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo y agradable para Dios. De eso está hablando, y mire, y en el 2 dice, y no conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. Cuando hablamos de conformar a este siglo, ¿qué significa conformar a este siglo? Hacernos el molde del mundo, la forma del mundo. Por eso Pablo le dice, no conforméis a este siglo, a las modas que están allá afuera, a lo que se mueve allá afuera, a lo que muchas veces dejamos por servir a Dios, a lo que ponemos primero delante de Dios, lo mundano, lo pagano, lo que a Dios no le agrada. Por eso Pablo le decía, cierto, le decía a los romanos que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, agradable, aceptable delante de Dios, y no conforméis a este siglo, que no se fueran a juntar con los otros que estaban allá afuera, a lo mejor, que iban a los templos de inmoralidad, que iban a los templos de que había paganía, porque allá estaba el templo de Afrodita, donde había 1000 prostitutas, se iban a tenderle culto a ese lugar. Estaban también los templos de los dioses paganos en ese lugar, y muchos iban a ese lugar, muchos iban a ver los juegos, muchos iban a ver las peleas, porque estaban conformados al mundo, estaban apegados al mundo, que amaban al mundo. La Biblia dice, no améis el mundo, porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
decía, no conforméis a este mundo, porque somos apegados al mundo, a todo lo que está allá afuera, lo que se mueve, cosas que muchas veces no son de Dios. Por eso Pablo advertía a la iglesia y le decía, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, les decía. Porque hay cosas del mundo que están dañando a la iglesia. Muchas veces dejamos el culto por un cumpleaños, por un baby shower, por cosas que están en el mundo. Y de repente dejamos lo de Dios de lado y nos conformamos al mundo, al molde. Ya no le decimos varón, Dios le bendiga, buena lloro. No conforméis a este siglo, decía Pablo. Ya nos saludamos así. No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, decía Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. La buena voluntad, el buen deseo, dice otra traducción, el buen deseo de Dios, lo que Dios anhela para nosotros, lo que Dios quiere por nosotros, estar en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, porque está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva de Dios lo va a apartar a usted de Dios. La voluntad permisiva de Dios, Dios le va a dejarle como cuando dejó a Lot. Era la voluntad permisiva que él se fuera para allá, para Sodoma, para Gomorra, y estuviera con esa gente, y tuvo una ruina a su hogar, a su casa, tuvo relaciones con su propia hija, hermano amado, cuando este hombre se alcoholizó, porque no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad perfecta, buena y agradable para nuestra vida. Estaremos en esa voluntad de Dios. La Biblia dice, no unáis a yugo desigual. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformado. Espérenme un momentito, hermano Alessio. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mire, y lo que me llama la atención que le dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como un obrero aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad y habla. Retén la forma de estas palabras, retén la forma, el diseño, el modelo de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque hablamos de milagro, hablamos de la unción de Dios, hablamos del respaldo de Dios, y amén, lo hemos visto en este lugar, y Dios ha estado con este pueblo, ha estado con la iglesia. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que sigamos avanzando. Dios quiere que, Pablo decía, prosigo a la meta, al llamamiento supremo. Hay cosas que están estancando la bendición en nuestra vida. No sé a cuántos le habló Dios en este día, pero Dios me daba esta palabra. No conforméis a este siglo, no conforméis a esta tierra, no conforméis a lo que hay allá afuera, las modas, la música, a lo que se está moviendo allá afuera, hermano amado. No conforméis. Gracias a Dios se está guardando la línea. Esto es para los que llevan tiempo, no es para los nuevos. Pero gracias a Dios aquí se usa falda. Las mujeres no usan pantalones, las que llevan tiempo, las que ministran. Porque en este tiempo la iglesia se está conformando al mundo, se está pegando al mundo. Ahora usted puede ver las mujeres ministrando con pantalones arriba de los altares. Usted puede ver a los hombres a lo mejor ministrando con el pelo largo, chascones, con la camisa abierta. Pues no conforméis a este mundo, dice el apóstol Pablo, no conforméis a este siglo, a lo que está allá afuera, iglesias que están poniéndole reggaetón, cumbia, música mundana, pachi a los que están allá afuera para traer la juventud, cuando el que trae se llama Espíritu Santo, cuando el que llama se llama Espíritu Santo. No necesitamos danzas motivacionales, no necesitamos armar un show dentro de este lugar, porque hay uno el que lo trajo en este día, usted se llama Espíritu Santo, el que te levantó, el que trajo a tu esposo, el que está trayendo a tu
familia se llama Espíritu Santo y ese no se manipula, a ese no hay que manipularlo, a ese no hay que hacer un show para que se manifieste. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio, hermano amado, es la promesa de Dios. Dios me ponía algo en el corazón. De repente nosotros queremos ser como Usa, que este hombre puso la mano en el arca y murió, Dios lo mató. Muchas veces no estoy hablando de este lugar, pero para que usted tenga entendimiento de estas cosas, usted pueda comprender, porque hay veces que el hermano está siendo tocado por Dios, el hermano está llorando, pero yo quiero robarle la gloria a Dios. Y yo voy para donde el hermano, y el hermano, como está llorando y está con sus manos levantadas, yo voy y le pongo las manos al hermano y empiezo a robarle la gloria a Dios. Muchas veces Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Él quiere Él manifestarse. Muchas veces incluso yo clamo cuando Dios me manda a ungir a alguien, Señor, pero manda a otro, hácelo tú. No, porque uno no quiere salir en la foto, uno no quiere salir ahí, no quiere estar ahí. Quiere que la gloria sea de Dios, como decía el salmista, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Por eso, hermano amado, hay que tener cuidado con estas cosas. Porque muchas veces hemos cometido errores como jóvenes, hemos cometido errores cuando recién empezamos a ministrar y queremos hacer cosas que Dios nos lo ha mandado a hacer muchas veces. Porque muchas veces cuando estamos con el micrófono en la mano hablamos, pero estamos como el sacerdote Elí, no discernimos lo que está pasando en el templo, no discernimos que el Espíritu Santo está tocando, está llamando, no discernimos que alguien ha llegado con congoja, con amargura, y que a lo mejor ese llegó a la rámpula, pero está dentro de la casa de Jehová. A lo mejor no puede levantar las manos porque tiene amargura como Ana, pero está honrando a Dios porque está dentro del templo, en medio del proceso, en medio de la lucha. A lo mejor no tiene ni luz en la casa, pero está adorando, está levantando las manos, está llorando, pero no está llorando por el pecado, no está llorando por la tristeza, está llorando porque Dios lo está tocando, porque Dios se está manifestando, porque Dios lo está quebrantando, porque Dios lo está sanando, por eso está llorando. Pero muchas veces cometemos errores. Andaba con un evangelista allá en Santiago y le dijeron, hermano, usted va a cantar 2 alabanzas. Andaba el hermano Leo conmigo allá en Santiago. Y el hermano le dijeron, usted va a cantar 2 alabanzas. Y el hermano cantó, predicó, hizo el llamado. Después lo estaba esperando así una espada abajo. Disciplina. Siéntate. ¿Quién te mandó a predicar? ¿Qué me dijeron que cantara? ¿Y por qué estáis predicando? ¿Y por qué estáis haciendo el llamado? De repente no entendemos lo que Dios quiere hacer y pensamos que Dios son nuestras emociones muchas veces. Y muchas veces sacamos la espada y dañamos y golpeamos, porque la Biblia dice que las palabras de los hombres son golpes de espada, pero las palabras de los sabios son medicina. Porque hermana Nicole, Dios te va a hacerte la herida, pero también la va a sanar. Porque Dios así, hermana Jessica, ¿o no? ¿O cuántas veces Dios la ha tocado, Dios la ha sanado? Cuando a lo mejor nadie ha estado, pero ha llegado el Espíritu Santo ahí, ha estado solita en su casa. Y aquí está el Espíritu Santo en esta noche, para bendecirnos en esta noche. Pero Dios nos habla y nos dice en esta noche, no conforméis que sí. Y hay muchas cosas que podría hablar, de cosas que nosotros muchas veces todos caemos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Santo Dios. Si Dios te hace la herida, Dios te va a sanar. Si Dios te hace la herida, Dios te va a sanar. Santo eres Jehová. Alabanza al Cordero. Es necesario, ¿no? Santo. Es necesario. Hay que aprender en este camino. Estamos aprendiendo. Y todavía tenemos que seguir aprendiendo mucho. Porque el que dice que ya se la sabe toda,
ese todavía no ha aprendido nada. Todavía nos falta mucho. Nos falta aprender mucho. Nos falta, pero que Dios nos pueda ayudar a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Gloria en la al que gracia. vive. Cierre su ojito. Clámele ahí al Señor. Bendito Dios. ¿Y sabe por qué Dios muchas veces nos mete la espada? Gracias. Para que crezcamos derecho. Porque Dios quiere bendecirnos. Gracias, soberano. Porque Dios no quiere que crezcamos chuecos. Te alabo. Dice que Dios al hijo que ama lo corrige, lo reprende. Amén. Dice que la disciplina al principio no es causa, Aleluya. no es causa de gozo. ¿Sabe qué? Hubieron hombres que nos enseñaron, pero hubo momentos que faltaron hombres que nos enseñaran. Y no porque no quisieran, sino porque no sabían. Pero en este tiempo Dios ha puesto hombres que nos puedan enseñar, que podamos ver de su ejemplo. Que Dios bendiga a nuestro pastor Orlando, a nuestra pastora Jacqueline, que Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan, a la iglesia, ¿cierto? Y orémosle al Señor. Padre, gracias.